Buenas noches. Esta semana la Corte Suprema de Justicia podría tratar la situación de 3 jueces que juzgaron o juzgarán a Cristina Kirchner y que obviamente han sido desplazados de sus cargos. Esta semana decimos porque así más hay trascendidos, pero no sabemos porque hace varias semanas que la Corte Suprema de Justicia está diciendo que va a tratar este tema y no lo trata. Está con nosotros esta noche el doctor Germán Castelli, que es miembro del Tribunal Oral que va a juzgar a Cristina Kirchner por varias causas. La más notoria de ellas, la más importante, es la de la, tal vez, no sé, lo vamos a hablar eso con él, es la causa de los cuadernos, que aquella crónica de cómo se entregaban y se recibían los sobornos en los años kirchneristas, que terminaron en 2015. Tanto el caso del doctor Castelli como de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fueron rechazados sus acuerdos por el Senado y el presidente en el acto, en horas, firmó el decreto desplazándolo de sus cargos. Es una clara operación para separar a jueces que juzgaron a Cristina Kirchner, como el caso de los doctores Bruglia y Bertuzzi, o que la podrían juzgar o que la deben juzgar, como es el caso del doctor Castelli. Buenas noches, doctor Castelli. La primera pregunta para ponernos en situación es que nos cuente cuántas y cuáles son las causas que afectan a la vicepresidenta y que usted debería juzgar en un tribunal oral. Buenas noches, señor Morales Solá. Son diversos expedientes, ¿no? El que usted mencionó es el número 9608, que se le denomina cuadernos o fotocopia de los cuadernos. Esa causa dio lugar a otros expedientes conexos que generan un proceso de más de 100 personas que tiene características excepcionales, extraordinarias, y que importan un tratamiento funcional distinto al que uno tiene habitualmente en un tribunal común y corriente. Se investigan hechos presuntamente cometidos cuando era presidenta de la Nación. Y de todo esto le puedo decir que, bueno, sí, los recursos que necesitamos para poder afrontar este gigantesco proceso, bueno, todavía no lo hemos recibido a un año de haber sido sorteada la causa. Solamente hemos tenido como positivo algunos dibujos vinculados al espacio. Pero sí quiero destacar el gran pesar del personal del tribunal, que sufre largamente el esfuerzo que tienen que hacer para atender las urgencias, para atender todo el trámite que va sucediendo habitualmente, que no dan abasto. Los empleados y las empleadas no dan abasto. Es algo que nosotros hemos puesto en conocimiento del alto tribunal. Doctor, cuando usted dice falta de recursos para juzgar esto, para juzgar la causa de los cuadernos, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Que no tienen un lugar físico, no tienen espacio, no tienen... ¿qué es lo que les falta? Bueno, para enfrentar este tipo de procesos se necesita personal, gente jerarquizada, con encargos distintos. Nosotros pedimos 9 personas y espacio físico, ¿no? Para poder poner un equipo a trabajar exclusivamente en estos procesos. Yo fui secretario de Cámara en el Tribunal Oral Federal 3 de Capital, en Comodoro Pi, cuando se sorteó la causa por el atentado de la AMIA. En ese entonces los jueces eran Larramendi Pons y Andina Allende. En poco más de 2 meses ya tenían una estructura de trabajo de personal, donde yo era el secretario y coordinaba, que permitía afrontar semejante desafío. Tiene que ver con las características de los expedientes. Cuando son tantos los imputados, tan voluminosa y compleja la causa, requiere con detenimiento un trabajo coordinado, profesional, para ser eficaz. Nosotros estamos hace un año llevándola
atendiendo las urgencias, como le digo, mirando todo lo que podemos, pero es muy dificultoso avanzar en una causa de esta naturaleza. Y tiene una importancia institucional porque es una gran responsabilidad para los jueces o juezas a quienes toque, digamos, llevar adelante un proceso donde las personas imputadas, en este caso la persona imputada, ha sido presidente de la nación. De modo que uno siempre espera que para este tipo de trabajo el Estado se ponga al servicio de la justicia para que la justicia, a través de un proceso justo, haga su trabajo estableciendo inocencias o culpabilidades. Doctor, usted calificó de arbitraria la decisión esta, tanto del Senado como del Poder Ejecutivo, que intenta desplazarlos a ustedes. ¿Puede explicarnos por qué es arbitraria? Bueno, cierto es que para elegir un juez el procedimiento por regla es el del concurso, es la intervención del Poder Ejecutivo y la intervención del Poder Legislativo. Pero existe un mecanismo excepcional de traslado, se llama, que ha existido siempre, que desde el año 90 para esta parte se han hecho unos 60 traslados y que desde la creación del Consejo de la Magistratura se ha, se ha reglamentado a través del reglamento número 155/2000, 2 años antes de que yo sea juez. Yo no sabía nada de esto cuando ya se estaba reglamentado. Ese reglamento establece determinados requisitos para el traslado de un juez y tiene la intervención del Consejo de la Magistratura, que es quien interpreta ese reglamento. En el caso personal mío, yo fui nombrado en el año 2011 en el Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín, y en el año 2012 y 2014, sin saber que todo esto iba a pasar, ¿no?, lo que estamos viendo ahora, había pedido por escrito mi traslado a los tribunales orales de Buenos Aires, con cita en el año 2012 ya, de un antecedente que había firmado el entonces presidente Fernández de Kirchner, la presidenta Fernández de Kirchner, en el caso Bertuzzi, que fue trasladado del Tribunal Oral 1 de La Plata al Tribunal Oral Federal 4 de Capital. Eso yo ya lo había escrito en el año 2012, miren que esto fue hace mucho. En el año 2018, finalmente, se produce mi traslado al Tribunal Oral Federal 7. Y en el año 2019, ya con nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, se reforma ese régimen de traslado con requisitos más estrictos para que se produzcan y con una interpretación también más estricta, distinta a lo de los predecesores. El Consejo de la Magistratura estaba disconforme con lo que habían hecho sus antecesores. En lugar de presentarse ante la justicia y decir que el traslado del doctor Castelli estaba mal hecho, porque es lo que corresponde. Imagínense, yo llevo casi 2 años trabajando en el Tribunal 7 haciendo juicios orales y públicos, el sorteo de estas causas tan importantes, y la ciudadanía nunca, y esto fue publicado en el boletín oficial, quiero decir, en el año 2018, la ciudadanía nunca me impugnó, tampoco me impugnaron las partes del proceso, ni siquiera las que fueron sorteadas después. Entonces, con ese antecedente, sí, el Consejo tenía alguna duda de mi traslado, debió presentarse a la justicia, porque así lo marca el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos para los actos firmes y consentidos. En lugar de eso, optaron por un atajo ilegal, claramente, valiéndose del poder que tiene un Consejo de la Magistratura, ¿no? Y en el fondo lo que se pretende es aplicarme retroactivamente esa reforma de 2019. Pero lo hacen con prepotencia institucional, en el sentido del abuso de poder, en el sentido de que repentinamente el representante del presidente de la Nación en el Consejo fue quien firmó el oficio, quien le dio inicio formal al cuestionamiento de mi nombramiento en el Tribunal 7, diciendo que no tenía acuerdo del Senado. Se hizo en 2 sesiones, en una semana. No fui invitado a hacer mi descargo, no me preguntaron, doctor Castelli, ¿qué tiene que decir de esto? Yo me enteré por los medios e hice una presentación por escrito, dando diversos argumentos jurídicos
de la arbitrariedad que estaban cometiendo. Igualmente, emitieron la resolución contra viento y marea con una mayoría ajustada de 7-6. Hizo un planteo de 3 nulidades y una reconsideración con el objeto de que se suspendan los efectos de ese acto jurídico, de ese acto administrativo, y el Consejo de la Magistratura pasó por alto todo esto y comunicó al Poder Ejecutivo. El mismo Poder Ejecutivo que había iniciado a través de su representante el trámite de esta remoción ilegal. Y el Poder Ejecutivo, digamos, cuyo titular es el Presidente de la Nación, es quien, en uso de su derecho de libertad de expresión, se ha pronunciado por la inocencia de su compañera de fórmula en los distintos procesos que registra. Algunos de ellos están radicados en el Tribunal Oral Federal número 7, donde fui destituido el viernes, pero donde yo siento que soy titular, hasta que la Corte se pronuncie. La consecuencia de esa maniobra que yo denuncio como ilegal es que dejo de ser el juez natural, el del sorteo, el del bolillero, aquel que dijo Tribunal número 7, aquel que fue notificada a las partes quiénes eran los jueces, los doctores Canero, Méndez Ignori y Castelli, aquel en que ninguna de las partes la objetó. Yo dejo de ser juez natural, lo cual es un escándalo regional, ni siquiera nacional, porque se viola el principio de independencia y de estabilidad de los jueces. Mi traslado fue definitivo y además los traslados están protegidos incluso por el Estatuto del Juez Iberoamericano de 2001, que establece que la garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados. Esto le sumo a lo que acabo de decir. Yo no me opongo a que se cuestione mi traslado. Lo que digo es, bueno, preséntense ante la justicia y que esto no sea al revés. O sea, no hicieron lo que tenían que hacer, tomaron un atajo ilegal de prepotencia institucional coordinada y como se convierte en una fuerza muy poderosa, porque el Estado cuando se pone de acuerdo en hacer algo, en este caso en hacer una ilegalidad, se convierte en una maquinaria poderosa que puede lastimar mucho. Entonces yo terminé yendo a la justicia, al revés, a pedir amparo. La acción de amparo quedó radicada en el Juzgado Federal 12, en lo contencioso administrativo federal. Todavía no ha sido resuelto la cuestión de fondo en el caso mío. Sí fue denegada la medida cautelar, la que pedí, la que yo entendí que no había ninguna duda que me la iban a conceder por cuestiones de verosimilitud y peligro en la demora. Fue rechazada. Y contra esa decisión interpuse un per saltum directo a la Corte, que es el que hoy la Corte Suprema tiene bajo estudio, alegando la notoria gravedad institucional del caso. Una de las aristas que presenta es que, por sorteo, el Juzgado Federal 12 está a cargo de una funcionaria que, con todo el respeto a su honestidad, a su buena fe y a su capacitación, no tiene acuerdo del Senado, ningún acuerdo del Senado. En el sentido diciendo que no quiere secretarios o secretarias administrando justicia sin acuerdo del Senado. Sin embargo, nos encontramos con esta irregularidad en el Foro Contencioso Administrativo Federal. Es decir, doctor, discúlpeme, es decir que la jueza que tomó su recurso y que decidió sobre ese recurso es una jueza que no tiene ningún acuerdo del Senado. ¿Esto es así? Exactamente. Es así, y la Corte tiene dicho que el secretario o secretaria que administra justicia sin acuerdo del Senado tiene un déficit en su imparcialidad objetiva, que es lo que yo invoqué para recusarla. ¿Qué pasó? El superior de la subrogante, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo Federal, a través de los jueces Sergio Fernández y Greco, convalidaron esta irregularidad y mantuvieron a la subrogante en su lugar. Nosotros, con mi abogado Germán Alfaro, articulamos un recurso extraordinario contra esa medida que fue rechazada por razones formales. Esta cuestión de la subrogante
también fue involucrada en el Persaltum para demostrarle a la Corte esta irregularidad que está ocurriendo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. O sea, súmele, señor Morales Solá, que la aspirante, digamos, está ternada para ser jueza de ese mismo tribunal. Está esperando, con sana expectativa lógica, porque así se lo ha ganado a través de un examen, del concurso, de que el Poder Ejecutivo la nombre. Y casualmente, la demanda que nosotros presentamos, el amparo, tiene al Poder Ejecutivo como protagonista. De modo que resulta inconveniente, desde todo punto de vista, la intervención de esta magistrada subrogante. Todo esto ha sido puesto, y lo sabe la Corte, porque lo tiene en su escritorio, sumado... Doctor, sobre ese tema déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la Corte va a tratar esta semana el tema de ustedes, de los jueces? Mire, yo no puedo con mi optimismo, no puedo, señor Morales Solá. Cada vez que pasa algo, yo creo que la Corte se va a pronunciar. Aún cuando he sido destituido el día viernes por la Cámara de Casación, que es un cuarto actor que ha aparecido de la nada en esta historia, repentinamente, por mayoría, 3 jueces contra 2, activaron el gatillo de la remoción. Lo digo como cuarto actor porque hasta acá se trataba del Consejo, el Poder Ejecutivo, el Senado, y bueno, el juez, en este caso yo, que estoy siendo desplazado, las autoridades judiciales en lo contencioso administrativo que estaban estableciendo qué pasaba con esto, la medida cautelar que tiene la Corte, y con el dictado del decreto del presidente de la Nación el día jueves, dejando sin efecto aquel decreto que dispuso mi traslado, irrumpe en escena la Cámara de Casación Penal, que a través de 3 de sus jueces, el juez Borinqui, la jueza Ledesma y la jueza Figueroa, ordenaron mi regreso a San Martín, con la disidencia de los jueces Jacobucci y Righi, que con mucha prudencia y sabiduría dijeron que como la cuestión tenía aristas muy complejas y la Corte tenía bajo estudio el tema del Persaltum, correspondía que todo lo analice la Corte y decida en qué lugar tenía que trabajar yo, si en San Martín o en Capital Federal. Contra esa decisión de la Casación, en el día de la fecha, hice un planteo por arbitrariedad ante la Corte Suprema. Además de presentarlo como hecho nuevo también en el Persaltum, digamos, para demostrarle a la Corte que ya encima estoy destituido. ¿Qué es lo que le vengo pidiendo hace rato para responder su pregunta? Le venimos pidiendo hace rato en distintos escritos la urgencia del pronunciamiento, porque es claro desde el minuto 1 que esta prepotencia institucional tiene por objeto mi desplazamiento inmediato, ahora, ya, para que yo después siga discutiendo la cuestión judicial desde afuera del Tribunal 7. Lo advertí a la Corte y le dije una y otra vez que tenía que evitar mi remoción temporaria. Sin embargo, la demora, que nadie discute la experiencia, la aquilatada trayectoria de los jueces de la Corte para manejar los tiempos. Nadie lo discute, pero a veces los hechos demuestran que algo no salió bien. Tanta demora en atender el asunto es que yo estoy destituido, removido, en el sentido, no que haya perdido mi cargo de juez, ni que mi salario se haya rebajado. He sido removido del lugar del que soy juez natural, del que la sociedad tiene expectativas acerca de que los juicios tengan juicios justos y no por personas puestas a dedo o puestas de otra manera. En mi caso, hace 2 años que administro justicia, fue publicado en el boletín oficial, nadie me impugnó, y esa es la estabilidad y la seguridad de la sociedad, de contar con un juez de la Constitución en ese cargo. Doctor, le agradezco muchísimo, ha sido la verdad muy explícito en lo que ha dicho, en lo que ha contado, y la verdad que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Que tenga usted buenas noches y ojalá la Corte trate esta semana el caso de ustedes. Confío que la Corte va finalmente a fallar y que lo hará, encauzará todo en legalidad. Gracias, doctor. Buenas noches. Después de la pausa, los argentinos que se quieren ir a vivir a Uruguay. Auspician desde el llano
Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. Adrián Mercado presenta Seminario Zárate Campana 2020, organizado por las Uniones Industriales de Zárate y Campana. Ciclos de webinars, Argentina post-COVID, ¿hacia dónde vamos? Invita unidades de negocios, parques industriales y subastas online. Grupo Adrián Mercado. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Bien, hay un fenómeno de argentinos que se quieren ir a vivir, muchísimos argentinos que se quieren ir a vivir a Uruguay, como si Uruguay se ha convertido en la tierra prometida de los argentinos. Pero para saber qué es lo que está pasando realmente allá en Uruguay, vamos a estar con Alejandra Covelo, que es una argentina que se fue a vivir a Uruguay después de las PASO, después de las elecciones de agosto del año pasado de las PASOs. Y tiene una inmobiliaria aquí en Buenos Aires y una inmobiliaria también en Montevideo. Así que puede hablar cómo viven los argentinos allá y también cuánta es la desesperación de los argentinos por conseguir casa allá. Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta en realidad son dos preguntas. ¿Por qué se fue usted después de las PASOs y por qué también y por qué cree que hay tanta ansiedad de muchos argentinos por trasladarse a Uruguay? Buenas noches, Joaquín. Un placer estar conversando con usted y gracias por la invitación. Básicamente, bueno, yo vine a vivir acá me quedé en el verano. Hace muchos años que trabajo en ambos lugares. Tenemos oficinas en Montevideo, en Punta del Este, que es donde resido, también en Carmelo y en Colonia. Y hace 30 años que trabajo en Buenos Aires, con mucha pasión por lo que hacemos. Y la verdad es que después de las PASO se empezó a sentir como una voluntad de cambio. Nosotros habíamos empezado con una campaña que decía buscar vivir más tranquilo, buscar lugares con menos distancias. Bueno, y finalmente la misma propaganda que hice la terminé comprando yo porque me quedé a vivir con mi familia este verano y muy contentos porque básicamente lo que estamos sintiendo es eso, ¿no? Esa tranquilidad de poder vivir en un lugar donde uno puede proyectarse. ¿Por qué la gente quiere vivir acá? Porque hay normas claras, hay seguridad jurídica, hay mucha disponibilidad de inversiones o de propiedades para poder vivir muy cómodamente y a valores razonables. Quizás los que venimos de una ciudad tan grande como es Buenos Aires nos sentimos muy cómodos. Vivir en Punta del Este es como vivir en una ciudad de resort, ¿no? Porque hoy tiene todo Punta del Este, tiene escuelas, tiene vida social. Vivir en Montevideo es un poco más parecido a vivir en Buenos Aires, con la diferencia que hay un espacio, un tiempo, un momento. Y vivir en Colonia o en Carmelo, bueno, ya es por ahí para personas que están buscando más, no sé, la ida y vuelta de Buenos Aires más rápida. Pero lo más fuerte que yo estoy sintiendo en los clientes que nos demandan todo el tiempo esta historia de vender en Buenos Aires para comprar acá es la tranquilidad de poder moverse tanto en dólares, digamos, sin ningún tipo de restricción, poder cobrar alquileres sin ningún tipo de restricción, poder hacer contratos que se puedan cumplir y una clara intención del gobierno del doctor Luis Lacalle Pou de presentar a través de todos los decretos que salieron de la LUC, que es la ley de urgente consideración, distintas instancias en cada uno de esos artículos que facilitan la llegada de las inversiones extranjeras. Esto es un tema muy importante y muy relevante en Uruguay. Realmente es muy sensible
el gobierno a todas las necesidades que se vienen dando básicamente en Argentina, ¿no? El primer tema era poder venir, bueno, por ejemplo, a las personas que tienen que venir a firmar algún boleto, hay un decreto que les permite venir, siempre cumpliendo la cuarentena, cumpliendo con el protocolo, cumpliendo con todas las medidas necesarias para poder estar en un lugar libremente, pero con normas claras. Ese es el punto más importante, creo que Uruguay brinda a todo aquel que quiere venir a instalarse. Alejandra, usted tiene oficinas digamos, de su empresa inmobiliaria en Punta del Este y en Montevideo. Dígame, dos preguntas otra vez. ¿Es tanta la cantidad de argentinos que quiere radicarse en Uruguay? ¿Y cuál es la ciudad donde más quieren ir? ¿A Montevideo o a Punta del Este? Bueno, es tanta, para lo que es Uruguay es muchísimo. Hoy están viviendo en Punta del Este 25.000 personas más que el año pasado. Piense usted que en agosto, que es un mes donde no había nadie normalmente en las calles, solía venir por mi trabajo permanentemente, pero este año se vio un tránsito igual al verano. Los restaurantes están llenos. Bueno, ¿y dónde van? Si más a Montevideo o a Punta, creo que están bastante repartidos. Hay una parte importante que está viniendo a Punta del Este y hay otra parte que es las personas que están eligiendo Montevideo porque no resignan la vida citadina pensando que en Punta no hay actividades. Y por ahí, para los que nos gusta más el deporte y la vida al aire libre, Punta del Este es el destino, ¿no? Usted habló recién de restaurantes llenos. Esto nos parece raro a los argentinos porque los argentinos no hay restaurantes abiertos o están muy limitados en casi todo el país. ¿Cómo es eso allá? Se separan las mesas, se entra con barbijo, se mantiene, bueno, las copas están todas cubiertas generalmente con algún envoltorio plástico, hay mucho uso de alcohol en gel, bueno, uno se saca el barbijo solamente mientras está comiendo y después lo que se pide es que, bueno, uno no permanezca demasiado tiempo. En Montevideo vi mucha más aglomeración de gente que en Punta, acá se respeta mucho más y, por ejemplo, los chicos empezaron las clases ya el 15 de junio, no se ha prohibido ninguna actividad laboral, no ha habido digamos, los juzgados trabajan con horarios y con situaciones diferentes, pero todo está funcionando. Esta es la gran diferencia, ¿no? Estar acá y sentirse que uno puede mantener sus libertades individuales, trabajar, generar, llevar a tu hijo al colegio sin sentir que estás haciendo algo mal, porque yo hablo con mis familiares, con mis mismos empleados de Argentina, y las restricciones que tienen ya terminan siendo restricciones mentales, o sea, la gente siente que está haciendo todo mal simplemente por usar sus libertades constitucionales, ¿no? La de moverse, transitar. Es muy diferente, realmente la sensación que uno tiene acá es muy diferente. El presidente de la calle Pou me dijo hace 10 días que los uruguayos recibían muy bien a los argentinos y claro, uno tenía la impresión antes de que los uruguayos tenían cierto resquemor con los argentinos. Eso usted lo ha notado. ¿Qué es la realidad que percibe en el trato cotidiano con los uruguayos? Bueno, el gran miedo es el tema del contagio. Ese es el tema que por ahí genera un poco más de rechazo. Pero la realidad es que los uruguayos son muy, muy amables, muy correctos, muy educados y bueno, tenemos esta cosa de que pasa siempre en todos los lugares que son fronterizos, ¿no? Pasa con las provincias, pasa con Italia del Norte, Italia del Sur, pero básicamente realmente hay una hermandad y sinceramente, en mi caso personal, bueno, esta es mi segunda, yo diría que es mi segunda casa, pero realmente me siento muy, muy a gusto, no he sufrido ningún tipo de discriminación en lo más mínimo y la verdad es que se recibe muy bien a la gente, ¿no? Pero hay por ahí esa cosa de sentirse un poco invadidos, ¿no? Que les puede suceder, pero no es en la mayoría de los casos, al contrario, creo que están muy abiertos y muy receptivos y son realmente muy educados y muy amables. Alejandra, para los argentinos que la están viendo y que a lo mejor quieren
o piensan en dar el paso de trasladarse a Uruguay, ¿cuáles son los requisitos básicos que impone el gobierno uruguayo para dar la residencia en primer lugar a los argentinos que quieran trasladarse a Uruguay? Perdón. Una de esas, como le comentaba, uno de los artículos de la ley de urgente consideración es el artículo 163, perdón, el decreto 163, en cuyos artículos manifiestan esta situación de favorecer la inversión, y en él se establece que con una inversión de $380.000 y una estadía de 60 días se puede obtener la residencia fiscal. En cuanto a la residencia legal, lo que se solicita básicamente es que realmente uno tenga los intereses vitales en Uruguay y también, por supuesto, la residencia. Esto cambió porque antes eran 181 días y ahora se pasaron a 60 días, y también cambiaron en muchas cuestiones lo que tiene que ver con la instalación de empresas. Cuando uno quiere relocar una empresa y hacerlo en Uruguay, se bajó el monto a 1,5 millones y a tomar 10 empleados para que uno pueda instalar la empresa acá. Puede ser cualquier tipo de empresa, puede ser una empresa de agro, de químicos, de producción alimenticia, cualquier tipo de empresa. Y bueno, esos son los requisitos. Lo que sí todos deben cumplir es con el hisopado antes de venir, 72 horas antes, y hacer la cuarentena cuando llegan. Eso es inflexible y es para todo el mundo, y hay mucha condena social cuando no se cumple. Alejandra, dígame, usted decía recién que el cambiar dólares no hay problema, que bueno, la vida cotidiana de cualquier sociedad en el mundo se da también en Uruguay, bueno, menos en la Argentina, que tenemos problemas para todo. Pero una cosa que sí le quería preguntar era cómo es el costo de vida en Uruguay con respecto, por ejemplo, de la Argentina, de un argentino que va de acá a allá. ¿Cómo es? ¿Es más caro? ¿Es desigual? ¿Es menos caro? Bueno, si lo comparamos en dólares, pensemos que nosotros tenemos un dólar de más de 135 pesos y acá el dólar no cambió para nada. Desde que empezó la pandemia no hubo casi cambios. El dólar hoy está a 43 pesos en Uruguay, con lo cual, si uno hace la cuenta en dólares, lisa y llanamente, puede pensar que estás convirtiendo a 3 veces ese costo de vida. Lo cierto es que cuando uno ya habita en el lugar y empieza a conocer los lugares no turísticos, o sea, los que no son los que corresponden al verano y al que va ocasionalmente a hacer algún tipo de movida, como se hace normalmente cuando uno va de vacaciones, el costo de vida es un poco más alto, claramente, pero no es el triple como se supone. Vivir acá normalmente, como puede vivir una familia comprando en el supermercado, comiendo todos los días en su casa, bueno, por ahí uno sale, por supuesto, al restaurante, el colegio, terminan casi, le diría, equiparándose, quizás un 20% más podría llegar a costar. Pero bueno, insisto, esto tiene que ver con la cotidianidad, con empezar a hacer una vida común, como hace cualquier familia en Buenos Aires de clase media, que antes, como bien decía usted, hoy no se puede hacer nada, pero antes quizás no era tan pecaminoso salir a hacer una compra o salir a la calle o ir a correr o hacer un deporte o cualquier otra, o ir a un gimnasio, por ejemplo. Yo voy todos los días al gimnasio, llego con el barbijo, me saco el barbijo y empiezo mi actividad. Cuando me voy, lo mismo, se toman los recaudos, la sanitización, pero bueno, voy a la oficina y vuelvo. Y después me voy a mis otras oficinas, trasladándome con mi auto, sin problema. Le agradezco muchísimo, Alejandra, realmente ha sido muy buena su exposición. Que tenga usted buenas noches. Es un placer enorme, muchas gracias, Joaquín. Gracias. Una pausa. Auspician desde el llano. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En tiempos de vacilación y ansiedad,
la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado, Subastas Online. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Bien, Carolina Moroso, amiga, colega, y un informe tremendo de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Así es, Joaquín, te diría que es un informe histórico. De verdad es un informe histórico donde las Naciones Unidas, en una misión independiente que realizó 274 entrevistas y siguió exhaustivamente varios casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos, básicamente concluye esto. Hay motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolana han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones y el uso de la tortura, constituyen delitos de lesa humanidad. A ver, un documento como este podría eventualmente llevar, y no estoy exagerando, al menos por las consultas que he hecho con expertos de derechos humanos, podría llevar eventualmente, por supuesto también tendría que haber muchos cambios a nivel político, al régimen de Nicolás Maduro a una corte internacional. Se está hablando de una cuestión sistémica, de un régimen que planifica, ordena y ejecuta crímenes de lesa humanidad. Claro, y no importa cuándo se vaya Maduro, porque al ser un crimen de lesa humanidad no prescribe. Bueno, es muy importante ese dato, pero digo, en la historia reciente de América Latina sí me parece un quiebre importante, sobre todo porque también hay que decirlo, hablaba con un analista político, Willy McKay, venezolano, reside ahora acá en la Argentina, y él decía que durante mucho tiempo las violaciones de derechos humanos que se denunciaron en Venezuela eran o de alguna manera ignoradas o el régimen chavista recibía esta suerte de solidaridad automática, sobre todo por gobiernos que se autoproclamaban progresistas y que tenían este sesgo más de izquierda o afinidad con el chavismo. Bueno, pues ahora realmente, después del informe Bachelet, pero te diría a partir de este informe que es, repito, histórico, es una acusación de crímenes de lesa humanidad. Ningún país puede quedar indiferente, puede hacerse indiferente. Ningún país puede ser indiferente, ningún país, por supuesto, que represente verdaderamente y sin ninguna hipocresía la defensa irrestricta de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Bueno, hay puntos realmente estremecedores. Bueno, se documentan 223 casos, pero se habla también de más de 2.000 episodios en los que se dieron unas 5.000 muertes. En el informe, por ejemplo, esta misión independiente exhorta directamente a que desaparezca una de las fuerzas más temidas de seguridad, que es la Fuerza de Acciones Especiales, la FAES, que ya había sido apuntada como uno de los focos o de los grupos de tareas justamente para, básicamente, el horror, ¿no? Porque hay una cosa que destacábamos también en TN Internacional este fin de semana. En Venezuela la gente no puede acceder al papel higiénico, no tiene lo más básico, pero todos los días parecen hacer una nueva fuerza de seguridad. Este es el aparato de lealtades que, por supuesto, construye una dictadura que viola los derechos humanos. Además de los parapoliciales, ¿no? Además de los parapoliciales, y es importante, Joaquín, lo que decís, la existencia de estos colectivos o milicias armadas, por supuesto de manera irregular, pero ya incontrolables porque tienen una penetración territorial absoluta y además porque son los encargados de vigilar las lealtades, ¿no? Territoriales. Porque son los que viven cerca de los... Exactamente, son los que controlan eso. Bueno, hay puntos estremecedores, pero se documentan las distintas formas de tortura
que se dan. Por supuesto, esto tiene como objetivo esencial la persecución de la disidencia política, ¿no? Quienes han sido sometidos a las peores formas de tortura son disidentes políticos, activistas de derechos humanos, jóvenes, muy jóvenes, porque recordá vos que quienes encabezan las protestas de 2014 son principalmente estudiantes. Bueno, fuertes golpizas, asfixia con sustancias tóxicas y con agua, posiciones de estrés, personas que son forzadas a mantenerse en una misma posición. Sí, o estar parados 24 horas. Exactamente. Reclusión prolongada en un régimen de aislamiento en condiciones duras, violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y la violación y la sodomización también con objetos, cortes y mutilaciones, descargas eléctricas, el uso de drogas para inducir la confesión. Hay fuertes indicios de que esto pudo haber pasado en el caso del opositor político Juan Requesens, a quien se lo vio en una situación muy extraña, confesando hechos, y desde todo su entorno, bueno, Juan Requesens acaba de salir casa por cárcel, ¿no? A una prisión domiciliaria, pero hay que investigar muy bien en qué condiciones se produjo eso, y tortura psicológica. Yo podría concluir, y sabiendo y habiendo seguido mucho de esto y habiendo hablado incluso con gente que ha estado presa en algunas de las cárceles de Venezuela, principalmente las cárceles más políticas o las cárceles elegidas para la disidencia política, podría decirte que hoy en América Latina el infierno existe y queda en Caracas. Y para eso quiero mostrarte antes la imagen de, si podemos ir a la imagen anterior, la imagen del helicoide. El helicoide es un ícono de la Venezuela saudí, ¿no? Esa Venezuela, lo que se llamaba la Venezuela saudí. Es un edificio moderno. Es un edificio moderno que iba a ser un gran shopping, uno de los más lujosos de América Latina. No, es una edificación que data de muchas décadas. ¿En qué devino? El helicoide devino en una de las cárceles más temidas, donde hay todo tipo de prácticas, por supuesto, algunas de las que enumerábamos. Bueno, en el helicoide, por supuesto, se denuncian condiciones de hacinamiento y de tortura y de básicamente tratos absolutamente inhumanos. Quería poner esta imagen para que lo recordemos, porque sin dudas este será un lugar que será foco de investigación cuando finalmente en algún momento tengan que rendir cuentas las autoridades del régimen venezolano. Y otro de los lugares especialmente designado, y que me parece que este informe a quienes seguimos este tema... Dice toda la tumba. La tumba. La tumba está en un piso subterráneo, ¿no? De un edificio, de una fuerza de inteligencia muy conocida en Venezuela. Básicamente la tumba es el lugar específicamente reservado. Es casi un nuevo círculo del infierno. Si ya con el helicoide estábamos en el infierno, esto es descender aún más. Es justamente un lugar designado para los disidentes, para aquellos que han quebrado la lealtad con el régimen, como por ejemplo militares. Los militares disidentes o traidores para el régimen son sometidos a torturas inimaginables, y en la tumba básicamente lo que sucede es una metodología llamada tortura blanca, donde básicamente los quienes están allí detenidos, por supuesto en muchos casos detenciones totalmente arbitrarias, sin ningún tipo de proceso judicial, son sometidos a largas horas en posiciones de estrés, no tienen acceso a una cama, en muchos casos tienen que hacer sus necesidades en los mismos pocillos en los que se les da para comer. Esto es algo que reportan muchas de las personas que estuvieron detenidas, y no tienen acceso alguno a la luz del sol, son sometidos a una luz blanca permanente, justamente para perder la noción del tiempo, y deben permanecer también en muy bajas temperaturas. La verdad es que dudaba si contarte con tanta especificidad lo que pasa, pero muchas veces frente a cierta negligencia que ha sufrido Venezuela por parte de buena parte de la comunidad internacional, o también cierta complicidad. O el grado de las violaciones a los derechos humanos. O el grado de las violaciones a los derechos humanos. Es importante a veces contar exactamente todo lo que se está revelando, justamente para que desde la comunidad internacional, cada uno desde su lugar, hagamos fuerza, porque un día las autoridades del régimen venezolano rindan cuentas por esto. Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. A vos, Joaquín. Una pausa.
Bien, escuchábamos recién cómo con la tranquilidad que se vive en Uruguay, con las certezas, la certidumbre. Seguramente los argentinos y los uruguayos también que viven en Uruguay saben que se acuestan a la noche y al otro día van a tener el mismo país que tenían la noche anterior. Y esto me parece que es lo que nos falta a los argentinos. Nos faltan esas certezas, nos faltan esas certidumbres, nos faltan en todas las cosas. Fíjense ustedes que la semana pasada, por ejemplo, el presidente del Banco Central, el gobierno, tomó decisiones sobre esos $200 que se podían comprar una vez al mes. $200. Había nuevos requisitos, había nuevas restricciones, pero se podían comprar. Alguna gente podía comprar $200. Pero eso no pasó. No pasó porque hay un problema entre el ANSES y los bancos, y entonces los bancos no saben si... Entonces, quien hoy va a comprar $200 no puede comprar. Esta es la verdad. Porque entre los requisitos que le piden, entre la arbitrariedad de quien tiene que darle, entre que la ANSES no autoriza a nadie, entre quien compró, quien pagó Netflix ya le descuentan una parte porque eso es dólares, son dólares. ¿Por qué no dicen de una buena vez que se terminó la venta de $200? Porque la verdad que esa es la realidad. La realidad es que se terminó la venta de $200. Ahora acá lo preocupante es qué es la situación que lleva a esta realidad donde los argentinos no pueden ni siquiera comprar $200 con todas las justificaciones que el banco y la ANSES quieren. Ni siquiera así pueden comprar $200. ¿Cuál es la situación que lleva a esta realidad? Y la situación es que el gobierno se está quedando sin dólares. El Banco Central se está quedando sin dólares. ¿Por qué? Porque no entran dólares. ¿Por qué? Porque está Cristina Kirchner. La verdad que hay que decirlo de esta manera. Mientras Cristina Kirchner esté en la conducción política del país, no van a entrar dólares a este país. Los dólares y Cristina Kirchner se llevan mal. Nunca entraron tantos dólares como en los 12 años que cumplieron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Con Néstor Kirchner entraban dólares. Con Cristina Kirchner se iban. Fíjense ustedes que en octubre del 2011, que fue cuando ella es reelegida con el 54% de los votos y quien la seguía tenía apenas el 16% de los votos, que era el dirigente que murió hace poco, Hermes Wiener. Fíjese usted la diferencia casi de 40 puntos entre ella y el que le seguía, y ella con 54 puntos. Ese mes se fueron del Banco Central 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares de gente que sacó, que la votó, mucha de ella la votó, pero dijo, no, yo los dólares me los llevo al colchón, a la afuera, a una caja de seguridad, donde fuere. Se los llevaron. Y ahí empezó el segundo mandato de Cristina Kirchner con un goteo permanente de dólares, a pesar de que inmediatamente después de la elección, cosa que ella nunca había dicho en la campaña electoral, inmediatamente después de la elección, ya empezó con restricciones con el primer cepo al dólar. Por supuesto, también hay que admitirlo, ningún cepo de Cristina Kirchner fue tan duro y tan estricto como el cepo de Alberto Fernández. Tal vez porque en ningún momento se llegó a la situación extrema de escasez de reservas y sobre todo que hay ahora, pero sobre todo a la falta de perspectiva de que ingresen dólares, a la falta de posibilidades de que ingresen dólares. Porque acá los dólares principales, los auténticos, son los que manda el campo, que son los que exportan y después liquidan los dólares. Ahora, una cantidad importante de productores rurales están sentados sobre montañas de trigo, de soja, porque no la quieren liquidar, porque no quieren tener los dólares ahora y liquidarlo
oficialmente, porque ellos lo tienen que hacer por la vía oficial, obviamente. Exportan oficialmente, reciben los dólares formalmente, pero los dólares los reciben a través del gobierno y el gobierno le da los pesos que el gobierno considera. ¿Sabe a cuánto le cambia el gobierno a un productor de soja hoy el dólar? A 50 pesos, descontadas las retenciones. 50 pesos. Y en el mercado paralelo el dólar está a 145. Es decir, que el productor de soja recibe hoy 1/3 del valor del dólar. Entonces, mientras exista esa brecha entre lo que recibe el productor y lo que cuesta el dólar en el mercado paralelo, sin duda que va a existir esta actitud de los productores de sentarse sobre una montaña de soja y de trigo a la espera de que esa brecha entre el dólar paralelo y el que ellos reciban se achique un poco para poder cambiar. Estas son las cosas que el gobierno tiene que hacer antes de que sea tarde. Chao, hasta el lunes.